vuelvo a recordar las fechas, ahora que los encuentro todos, mal la mayoría por lo menos. Mañana tenemos examen parcial de ingeniería de software, ¿sí? En el horario de la cátedra, o sea que a partir de las 20:10. ¿Sí? El jueves tenemos trabajo práctico, ¿sí? De esta materia de lógica y estructura de datos en el horario de la materia, también, 19:30. Y el 5 vendría a ser el recuperatorio, si no me equivoco, sí, 5 lunes. El lunes 5 vendría a ser el recuperatorio de ingeniería de software, aquellos que no aprueben el parcial de mañana. ¿Sí? Esas eran las fechas, como para que estemos todos en sintonía. Todos los exámenes, son en el horario de la cátedra, así que no se hagan problema. Mientras que lo tengan en claro en eso, estamos todos. Todo lo que sean comunicaciones, mail, respuesta y todo lo demás, se manejan con los mails que venimos trabajando dentro del Classroom, o sea que tienen que tener acceso a ese correo sí o sí, porque si no, no van a recibir nada. Y obviamente tienen que responder al mail de la cátedra, ¿sí? El mail que figura el mío, que es donde yo voy a recibir todas las respuestas. Habiendo dicho eso, respecto a esta materia, nosotros nos quedaba solamente un ejercicio, que es el que vamos a repasar ahora. Lo tenían de tarea, he visto que muy pocos han completado la tarea o la han subido por lo menos al Classroom. Me gustaría que me digan si es por una falta de tiempo, falta de entendimiento, ¿sí? O directamente tenemos que repasar todo de vuelta. ¿Sí? ¿Qué pasó con el ejercicio? Si a alguno le costó más que otro, ¿por qué no lo pudieron hacer? Yo lo hice, pero para mí fue largo nomás, no fue complicado. En realidad fue un repaso, básicamente. Fue más largo que otra cosa, pero personalmente. Bien. ¿Quién más? Mauro, sí. Para mí es el combo, digamos, de todo. Y particularmente yo estoy con una cuestión sanitaria. Se murió Pedro. Así que no puedo entender, Pedro. Sí, se quedó sin internet. Bien. Yo de mi parte Bruno. Quería avisar que se me complicó bastante, no sé si es por falta de entendimiento o porque me falta todavía, digamos. Bien, ¿te valió? Ahora vamos a ver. Yo estoy igual que Bruno. No sabía ni cómo empezar, ni siquiera. Bien. Yo igual, profe. No lo entendí. Ok, ahora lo vamos a repasar. A mí me gustaría que más o menos, sobre todo porque para que lo tengan en cuenta a la hora de resolver los ejercicios y sobre todo por el examen, trabajo que tenemos que hacer para el jueves, ¿sí? Porque, como Fred dice, tuvo que reinstalar bien. Sobre todo para lo que me gustaría es que todos siguieran más o menos los pasos de lo que yo les explicaba. Ahí Pedro salía y espero que vuelva. Más o menos todos tuvieran la mecánica de poder tener el entendimiento de los ejercicios, ¿sí? O sea, de leer un ejercicio y tratar de resolverlo, pero no solamente leerlo, sino interpretarlo, que es lo importante, ¿sí? O sea, es lo que yo le decía en la última parte de la clase pasada. Yo tengo las herramientas, ¿sí? Tengo las partecitas, tengo las herramientas y lo único que tengo que saber es cómo acomodarlas, ¿sí? Entonces, mientras que ustedes me digan, sí, yo entendí esas partecitas que yo les llamo las herramientas que ustedes tienen como para resolver un ejercicio, pero a ustedes por ahí les cuesta el tema de acomodarlas para poder resolver el ejercicio, es válido y está bueno. Ahora si me dicen, no entendí nada nunca, está mal horno porque tenemos que retroceder a principio de año y no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces, lo que trato de hacerles entender es que cuando yo leo, si usted me dice, cuando usted lo explica, yo lo entiendo. Perfecto, sí, es lo lógico y se trata de eso. Pero la idea es que ustedes tomen, ¿sí?, lo que yo les explico para que ustedes después implementen esa mecánica de entendimiento del ejercicio a la hora de resolverlo. Porque si no, cuando yo les dé ahora el ejercicio y ustedes tengan que resolverlo solo, ¿sí?, se les va a complicar mucho más porque
primero que es lógico, si es un examen y están frente a una computadora y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Bien, y lo van a tener que resolver solos y no voy a estar yo para explicárselo y ustedes tienen que tratar de por lo menos hacer eso. Más allá de eso, las personas que han resuelto el ejercicio, yo quisiera saber si lo han resuelto probándolo, porque una cosa es que a mí me digan, Mati, vos creo que me dijiste que lo habías resuelto, ¿vos lo probaste? Sí, yo lo probé rápido nomás y como vi que funcionaba, estaba con otras cosas que hacer, pero como lo terminé y para mí funcionaba, lo mandé. Bien. No funciona. Capaz que si miro algo haya pero... Tiene un par de fallos, pero no hay drama. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Bien. Vamos entonces con el ejercicio. Sería Pedro. Disculpame porque se me cortó. Sí, no era. En internet. Yo pensé que estaba con una cuestión de sanitaria, digamos, problema de enfermedad de mis viejos. Bien. Por ahí no es que la tengo muy clara. Me falta hacer un poco el proceso ese que vos decías, pero trato de ir llevándolo, ¿viste? Sí. Y yo no sé si voy a poder estar en los parciales. Hoy estoy, mañana no sé. Entonces quería saber si iba a poder tener la oportunidad de ir al recuperatorio. O sea, si puedo estar mañana y pasado, bueno, bárbaro. Pero si no, si puedo ir al recuperatorio directamente o ya doy todo por perdido o entendido. El tema entre comillas, legalmente, digamos, a ver, por reglamento, si bueno, o sea, yo voy a mandar los exámenes para todos, ¿sí? Todos van a tener el examen y lo van a poder ver. Si vos lo recibís y no lo respondés, es como si no estuvieras o si no hubiese ido al aula. Entonces, el hecho de que no vayas al examen un día normal en el aula, cuando tuviéramos presencialidad, ¿qué haces? Pasar al recuperatorio. O sea, no lo probaste, pasar al recuperatorio. No hay problema. Digamos, la idea es, y mi idea no es no hacerlos en tiempo y en forma, primero con un principio de respeto y de educación hacia el profesor y hacia el resto de mis compañeros. Pero bueno, estoy atravesando un momento donde no se me está haciendo nada fácil, y más que nada con los tiempos, digamos, entre todas las otras cosas, y bueno, más vale consulta, de última yo me decir, mira, no va a haber recuperatorio, listo, yo ya asumo, seguiré participando de las clases, seguiré estando todo como para seguir aprendiendo y llegar el momento de hacer el parcial al final. Pero bueno, por eso quería saber, porque por ejemplo ayer me pasó lo mismo con Liliana, con el tema de inglés. Yo la había escrito y ella no me respondió nunca. Bueno, dio la casualidad que pude hacer el examen, digamos. Pero yo ya te digo, yo no estoy seguro si mañana o pasado voy a poder estar o no voy a poder estar en los dos exámenes, o quizás esté en los dos exámenes. Entiendo. Ir allanando el camino en ese sentido. Y como te digo, yo entiendo y bueno, yo me tengo que acomodar a la situación y no quiero sobreponerme, sobre todo por una cuestión de respeto, como te decía, hacia el profesor y hasta el resto de la clase. No por otra cosa, porque después, como decía vos, si a mí me va bien, mal o más o menos, bueno, ya es una cuestión mía. Es una cuestión de decisiones mías, pero no quiero verme favorecido en el sentido que vos digas, bueno, sí, tal vez que estamos pasado mañana, que estamos mes que viene, que estamos, ¿me entendés? En esa dirección, vos digamos. No está, por eso te digo, por reglamentariamente, el examen si es un día, tiene un horario y tiene un día. Vos no te presentás, tenés derecho al recuperatorio. No te presentás al recuperatorio, quedás libre para rendir después de eso. Estamos hablando de ingeniería, que es una materia, en formato materia. En esta, que es formato taller, es otra forma de regular el tema de las evaluaciones. Entre ellas el trabajo práctico que vamos a hacer, y después veremos con el tema de los trabajos, de los otros trabajos que hay que hacer para regularizar la materia. Dale, no, sí, quería estar nomás, saber cómo conseguir yo, digamos, porque esto es al azar, la
más que yo tenga la voluntad, por ahí no puedo estar presente y bueno, Está bien. así. Vale, Gracias. María Gracia. Gracias. Denise, decime. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Mauro, yo solamente aviso, yo ya no sigo más las carreras. Llego hasta hoy con Jorge, rindo mi último y me despido. ¿Por qué? Sí. Porque yo me recibí el año pasado de la tecnicatura de ahí, tengo un pico de estrés y prefiero empezar a bajar un poco los niveles o me termino matando. Porque ya estoy como todo anudado el hombro, empecé a estar, no duermo, estoy re trasnochada entre la tesis el año pasado y todo, me enloquecí. Y prefiero descansar y empezar a bajar un poco los niveles y después de última arrancar. Bueno, Así que yo es el último, estoy saliendo voy a salir de la Classroom y todo para que no me suene el teléfono. lo podés anular de todas formas si querés. Bueno. Bien, habiendo hecho todas las aclaraciones, vamos ahora sí con el ejercicio, con lo que estábamos. Bien. ¿Se ve? Sí. Bien, ejercicio 62, que era lo que había quedado de tarea. ¿Sí? Y vamos a empezar a aclarar, y lo mismo les decía al principio, lo ideal de cuando uno está delante de un ejercicio es tratar de primero tranquilizar, leer bien el ejercicio completo y después tratar de interpretarlo paso por paso y no todo junto, ¿sí? Por eso es que uno tiene que traer lo que se llama, hoy en día en el pensamiento computacional se llama estrategia de solución, ¿sí? Yo encaro un problema en base a qué es lo que tengo que hacer primero y no cómo lo voy a hacer, ¿sí? Y no se desesperen por ver dónde ponen el sí, dónde ponen el repetir, dónde ponen... No, primero veamos qué es lo que tengo que hacer y yo después voy a ver cómo lo hago una vez que desglose esa solución que yo tengo, ¿sí? En partes. Entonces cuando tenga esas partes voy a ver cómo lo soluciono. El ejercicio 62 decía, se ingresan en el juego de dos datos numéricos A y B por consola. Bien. Esa primera parte hasta el primer punto del seguidor es lo que yo conozco como entrada, ¿sí? Donde yo voy a obtener datos desde afuera, desde mi algoritmo, desde afuera, o sea, de introducción por un usuario, yo voy a tener datos que son los que voy a procesar para obtener una salida, ¿sí? Esos van a ser mis datos. ¿Qué van a ser mis datos? En el juego. Significa que yo no sé qué cantidad de lotes de datos. Los lotes, habíamos dicho que eran cuando yo trabajaba con más de un dato a la vez. En este caso son dos datos numéricos. O sea, son dos números nada más. Uno es una variable A y otra es una variable B. Esos serían mis dos datos numéricos que yo voy a ingresar por consola. Van a ser los datos que yo voy a procesar para obtener una salida. Después me dice, el proceso se termina, acá estaba mal, yo les había dicho, cuando. El proceso se termina cuando A y B son iguales a 0. Bien. Esa otra frase, entre los dos puntos, es lo que a mí me da la condición de salida. O sea, ¿cuándo voy a terminar esto? Como yo no sé qué cantidad, porque no está determinada, me da una condición de salida. O sea, algo que me dice a mí cuándo voy a terminar de cargar datos. Yo puedo cargar 0 datos, 1 dato, 2 datos, 3 datos, o sea, 3 lotes, 4 lotes, 5 lotes, infinita cantidad, hasta que llegue a un punto donde necesito terminar. El proceso termina ¿cuándo? Cuando esos dos datos que yo voy a ingresar al principio, ¿sí? Esos dos datos que yo voy a ingresar van a ser iguales a 0, los dos, ¿sí? Tanto A como B, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer como proceso? ¿Qué tengo que obtener como salida? Tengo 4 ítems, ¿sí? Los dos primeros son bastante sencillos en base a lo que ya veníamos trabajando. Dijimos, cada vez que los ejercicios sean cantidad de algo, yo tenía que tener un contador. O sea, voy a tener como mínimo una variable que va a contar, o sea, que se va a incrementar de a 1, ¿sí? Porque voy a contar. Entonces, ¿qué voy a contar? Datos. Dijimos, esto que está acá son dos intervalos. Uno me dice datos, o sea, cantidad de datos cuando A sea mayor o igual a 0 y sea menor a 50. Las dos tienen que cumplir esa condición completa, ¿sí? Y también necesito que en el mismo contador estén incluidos cuando B sea mayor o igual a 50 y menor a 100. De los dos datos que yo voy a ingresar, ¿sí? Hay ciertos números que pueden ser que estén en el exterior o pueden que no. Entonces yo necesito, cuando encuentro dentro de esos dos intervalos,
contarlo. Después tengo otro ítem que me dice la suma de datos. Entonces, cuando me dice una suma de datos, yo voy a tener un acumulador. El acumulador, como dijimos, es un contador simplemente que en vez de incrementarse con una constante, se incrementa con una variable. Esa variable va a ser ¿qué cosa? Los datos A y B, porque son los dos datos, ¿sí? La suma de datos cuando B sea mayor o igual a 0 y menor a 50, y A sea mayor o igual a 50 y menor a 100. Se tiene que cumplir todo esto. Y cuando se cumplen todas esas condiciones ahí, yo voy a sumar los valores de A y B a mi acumulador para ir sumándolo. Como tercer ítem me dice, y este era como más complejo de entender, y por ahí lo entiendo, que si no algunos lo hayan hecho y otros no. El tercer ítem decía, imprimir cada vez A y B. O sea, yo tenía que mostrar, así como lo ingresé, tenía que volver a mostrarlo, y la diferencia que hay entre ambos, o sea, entre A y B. Yo tenía que restar A menos B y mostrar el resultado. Pero también me decía, si esa diferencia, o sea, lo que yo obtuve en esta resta, es positiva, ¿sí? Si esa diferencia, o sea, si lo que yo resté A menos B me da positiva, o sea, que es mayor a 0, determinar la mayor y menor diferencia. ¿A qué se refería con esto? Yo a todos los números, todos los dos pares, a todos los pares de números que vaya ingresando, tanto A como B, los tenía que restar, sí o sí, A menos B, a todos. A todos tenía que restarlo. Lo que a mí me importaba de esa resta era el resultado, ¿sí? Si el resultado ese era positivo, yo tenía que determinar de esos resultados cuál era la mayor y la menor diferencia. Y acá es donde ingresa el tema de las dos cosas que vimos último. Primero, cómo tener el mayor y el menor de una lista, pero a la vez, cómo sacar el mayor y el menor de una sublista, donde yo tenía que separar ciertos grupos de datos, no era el total de los datos, sino que era un cierto grupo aparte, ¿sí? Donde yo obtenía el mayor y menor de esos. Ahora ya vamos a ver cómo se hace. Y por último, un cuarto ítem que me decía, al final del proceso se deberá imprimir la mayor y menor diferencia, que es lo que acabo de decir que necesitaba calcular, el total de A, el total de B y el total de A más B. El total de A son sumar todos los números A que yo fui ingresando, el total de B son sumar todos los números A y B que yo fui sumando, y el total de A más B es sumar todos los números que fui ingresando directamente. Sí, no sé quién me habló que justo yo lo pisé o no. No, perdón, Mauro, ¿No? yo toqué sin querer. Bien, no hay problema. Bien, entonces, sacando en claro todo eso que yo acabo de leer, vuelvo otra vez, y esto es lo que les decía, el tema de volver a releer el ejercicio y volver a tomar dimensión de qué es lo que tengo que hacer. Yo voy a tener una cierta cantidad de datos, porque no sé cuántos, ¿sí? No me importa cuántos, porque son n juegos, de dos datos numéricos que voy a ingresar por consola que van a ser mi ingreso de datos. De esos, cuando yo ingrese los dos datos a la vez como número 0, ¿sí? Que sean iguales a 0, el proceso va a terminar. Entonces ya tengo qué es lo que voy a ingresar, cuándo se termina. Y de eso tengo que sacar un contador, un acumulador, un mayor y un menor separados en base a lo que me dé una resta que voy a tener que calcular. Y después voy a tener que mostrar esa mayor y menor diferencia, otro acumulador porque es el total de A, otro acumulador que son el total de B y otro acumulador que son el total de A más B. Todos esos datos, ¿sí? Hacían un ejercicio como este que está en pantalla. Eso que está en pantalla es el ejercicio 62. Medianamente bien dijo, es lo que se espera. ¿Yo qué voy a hacer? Primero que voy a definir A y B como entero, por una cuestión de practicidad y para que no se preste a confusión de los intervalos y todo lo demás, lo defino como entero para que los intervalos que necesito para trabajar no me den errores ni nada por el estilo, lo defino como entero directamente. Estos son los dos contadores y el contador y acumulador que voy a utilizar, perdón, para poder sumar y contar. Voy a pedir, como primera medida, que me ingresen los dos datos, ¿sí? Ingresar A, ingresar B, hace simplemente, si yo lo ejecuto, eso, ¿sí? Yo ingreso A, ingreso B, para que me da después los dos datos. Como decía el enunciado, yo tenía que controlar que A y B no sean 0.
¿sí? Que no sean 0 para que no termine el ejercicio. Cuando eran iguales a 0 los dos al mismo tiempo, el ejercicio terminaba. Voy a utilizar el ciclo mientras, porque el mientras me controla a mí que no se cumple una condición para que yo pueda seguir ejecutando el ciclo iterativo del mientras. Ese mientras, fíjense, y esto es algo que vi que los que lo han hecho no lo han sabido hacer por una cuestión de interpretación. El ejercicio decía, se ingresan n juegos y hay muchos que se aprendieron del tema de n juegos, leyeron una letra n, hicieron repetir hasta n. El n juegos acá no implicaba el tema de que yo no sabía, más allá que no sabía el número irreal de juegos, sino que lo que decía era, se refería a que yo puedo ingresar 0, puedo ingresar 1, puedo ingresar cualquier cantidad de números, no me importa, porque en realidad el n juegos es un número imaginario para poder saber cuándo se terminaba el ejercicio. Lo que me daba la condición de finalización del ejercicio era justamente la condición de que A y B sean iguales a 0. Eso era lo que me daba el tema, porque yo podía ejecutar, por ejemplo, y si yo ingreso A 0, B 0, el ejercicio termina. ¿Sí? No hace nada, no ejecutó nada, no sumó nada, directamente con el primer lote de datos directamente termina. Eso es lo que hace que el ejercicio sea con n juegos, o sea, que sea un número cualquiera, no me importa, si puede ser 0, 1, lo que sea. Lo que me va a dar la cantidad es cuando yo quiera que termine. Esa sería la cuestión. El mientras, entonces dijimos, como el mientras nos permite a nosotros repetir algo hasta que se cumpla una condición, ¿sí? O sea, mientras esto sea falso, yo sigo haciendo. Al necesitar que esto de que A sea distinto de 0 y B sea distinto de 0, al mismo tiempo, y como yo estoy trabajando con un mientras, necesito que la condición que una a esas dos operaciones lógicas sea el O. Hay gente que ha puesto el I acá. Fíjense, les voy a mostrar. Yo pongo un I. Lo que yo leería acá sería mientras A es distinto de 0 y B es distinto de 0, va a ser. El problema de esto es, si yo pongo un I, fíjense que yo voy a poner 0, 0, termina, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 0, 15? No, bien. Ah, no me están diciendo el coso. Bien, en sí, el O es la condición porque yo tengo que tener los dos con alguna condición, ¿sí? Para que pueda convertirse esto en verdadero. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Ah, porque yo no lo guardé, por eso. Ahí está. Bien. 0, 15. Eso es lo que está mal. El I hace de que estas condiciones, ¿sí?, se tengan que cumplir ambas dos, ¿sí?, para que a mí el ejercicio me dé falso, ¿sí? Porque recuerden que el mientras trabaja al revés. O sea, yo necesito que esto, vamos a dibujarlo. Fíjense que el I tiene la salida por el falso. Entonces, yo necesito que estas dos, esta condición lógica, sea falso para que salga. Entonces, para que salga, yo necesito que sea O. Y acá, esa es la diferencia. Yo pongo O, cuando ingreso 0 y 0, termina, perfecto. Ahora, cuando pongo 0, 15, el ejercicio sigue. Ahora, si pongo I, el I me da que alguna de las dos condiciones son verdaderas, me va a dar, perdón, esa no era. Alguna de las dos condiciones son verdaderas, si yo pongo 0 y 15, me termina, cosa que no debería pasar. ¿Se entiende? Yo puse 0 y 15. 0 y 15, y el ejercicio terminó. Y no debería pasar, porque 0 y 15 no es que las dos son 0. ¿Sí? Está mal. La condición que el conector lógico corresponde es poner con O. Para que alguna de las dos sea verdadera, ¿sí? Entonces esto se transforma en falso, en verdadero, perdón, y esto se sigue repitiendo. Cuando esto se hace falso, porque las dos son verdaderas, el O se transforma en falso y ahí es donde sale.
¿Se entendió eso? Sí, yo fue el que hice con el y fue en No, no, realidad porque... hay otros que han salido. Sí, no, Hay otros que han claro, sí, no, porque yo en realidad como no lo controlé con dos series y funcionó, no lo volví a controlar, digamos, Claro, en este aspecto. claro. Sí, fue por El tema cuestión es que si yo de que pongo. estuve haciendo rápido. Sí, Sí, entiendo. sí, por eso ahí va. Bien, habiendo hecho esto, lo que yo tengo que hacer dentro del mientras, cuando yo controlé, ingresé dos datos numéricos A y B, ¿sí? No son iguales a 0 los dos, sigo, repito. Lo primero que hago, esto es una cuestión práctica nada más, a una variable suma, le asigno el valor de sumar esos dos valores que ingresé. Ahora ya vamos a ver para qué. Lo primero que hago es el control del primer intervalo. El primer intervalo que nosotros nos pedía el ejercicio nos decía que yo necesito la cantidad de datos cuando A es mayor o igual a 0 y menor a 50, y B es menor o igual a 50, mayor o igual a 50, perdón, y menor a 100. Entonces, para recrear ese intervalo yo tengo que hacer toda esta condición lógica que está acá. El PCI no les va a tomar el intervalo, salvo en ciertos perfiles, pero en la mayoría de los perfiles no toma el intervalo completo. O sea, yo no puedo escribir lo mismo que está en el ejercicio. O sea, esta forma acá, ¿sí? No lo puedo escribir así. Tengo que escribirlo de esta manera. Recrear cada una de las partes. O sea, tengo que poner que A es mayor o igual a 0 y que A es menor a 50 y que B es mayor o igual a 50 y que B es menor a 100. Acá sí va el I porque se tienen que cumplir todas las 4 condiciones para que formen el intervalo que yo necesito. ¿Sí? Los números que yo haya ingresado tienen que estar en este intervalo de A y en este intervalo de B. Si se cumple esa condición, yo voy a contar uno más en esta variable del intervalo 1, que al final me va a dar la cantidad que estuvieron dentro de ese intervalo. Eso es todo lo que necesito de ese intervalo. Voy al otro intervalo. ¿Sí? El otro intervalo me decía que yo sume los datos cuando B es mayor o igual a 0, menor a 50, y cuando A es mayor o igual a 50 y menor a 100. O sea, acá se invierten, fíjense que están cruzados, los intervalos acá se invierten los valores. Cuando yo controle el otro intervalo, pregunto de la siguiente manera: A es mayor o igual a 50 y A es menor a 100 y B es mayor o igual a 0 y B es menor o igual. Se cumplen las 4 operaciones lógicas que tenemos acá, se tienen que cumplir las 4, ¿sí? Las 4 me tienen que dar verdadero. Cuando se cumple esa condición, voy a tener un par de números dentro del intervalo, ¿y qué voy a hacer? A una variable, esa que yo llamé int2, le voy a sumar el valor que calculé acá arriba, perdón, acá, en la línea 10. Ese valor que es A más B. Esto es lo mismo que si yo hubiese puesto acá A, B. ¿Sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es cuestión de legibilidad nada más. Eso es todo. Por eso es que calculo antes. Porque ahora voy a utilizar de vuelta esta variable, ahora ya van a ver dónde. Claro, disculpe Mauro, para eso eran Sí, las variables esas que puso arriba, la de suma igual a A más B, y exacto. lo mismo acá resta para... Claro. Exactamente, ahí vamos, ahí vamos. Pero si no la pongo, en realidad no varía en nada, sino simplemente que queda más No, es feo, cuestión de digamos. legibilidad. Es cuestión de legibilidad y ahí. Y te vas a dar cuenta más adelante cuando tengas un montón de cálculos que hacer, que vas a ver que es mucho más fácil hacer así que no poner los Sí. cálculos en cada una de las condiciones. Seguimos entonces, dijimos, tenemos ya resuelto el ítem 1, que vendría a ser acá, no está numerado, pero debería ser el primer ítem, y el segundo ya tenemos los dos hechos. No, vamos al tercero. El tercero me decía que muestre cada vez A y B y la diferencia entre A y B. Esto lo que quería decir era que yo tenía que mostrar, ¿sí? ¿Yo qué hacía? Primero calculaba cuánto era A menos B y lo guardaba en una variable resta, ¿sí? Lo asignaba a una variable resta, y después mostrar, para nosotros escribir, ¿sí? Yo ponía la diferencia entre A y B, o sea, entre los dos que acabo de ingresar, es, y el valor de la variable resta, ¿sí? Con eso cumplía esa parte del enunciado, que me pedía ahí, imprimir cada vez A y B y la diferencia entre A y B, ¿sí? Permiso, lo vuelvo porque ahí vino alguien. Bien. Con eso mostraba la resta, ¿sí? Que yo acababa de calcular. La otra parte de ese inciso me decía,
Si esta diferencia es positiva, determinar la mayor y menor diferencia. Y ahí nosotros ya sabíamos, primero sabíamos cómo calcular algo que sea mayor, que sea positivo, simplemente preguntando si era mayor a 0. O sea, esa variable que yo calculé recién, yo decía, si la resta es mayor a 0, es positiva. Entonces, si es positiva, como es un subgrupo, y eso es lo que vimos en la última clase, yo voy a generar una variable contador que voy a empezar a contarla la primera vez que encuentre una resta positiva. Cuando esa resta sea positiva, voy a contarla. ¿Para qué? Para utilizar la técnica del mayor y menor, ¿sí? Utilizar ese contador que tengo. Cuando ese contador sea igual a 1, va a significar que es el primer valor que encontré del subgrupo de las diferencias positivas. Entonces, al ser el primer valor, esa resta va a pasar a ser el mayor de todos esos y el menor a la vez. Y si no es el menor porque ya encontré, perdón, si no es igual a 1 porque ya encontré varios, a partir del segundo voy a preguntar si esa resta es mayor que lo que tengo guardado como mayor, lo voy a asignar de vuelta, y si no, pregunto si es menor que el menor, y lo voy a volver a asignar de vuelta. Cierro todos los condicionales, ¿sí? Todos los sí que fui abriendo. Lo siguiente, con eso ya nosotros estábamos acá, ¿sí? Con eso calculábamos la mayor y menor diferencia, nos faltaba el último ítem, que decía que al final se deberá mostrar eso que recién calculamos, el total de A, el total de B y el total de A más B. El total de A significa un acumulador donde voy a ir sumando todos los números A que fui ingresando. El total de B también. Todos los números B que fui ingresando los voy a sumar en un acumulador que se llama total de B. Y el total general, ¿qué es? Un acumulador que se llama total general, donde voy a ir sumando suma, porque suma, que calculé acá arriba, es lo mismo que A más B. Entonces, ese acumulador acá me va a servir poner esa variable suma para poder tener. Luego de eso, ya terminé todo el control que necesitaba. Como estoy en un ciclo mientras y yo pedí el ingreso de A y B fuera del ciclo mientras al principio, tengo que volver, ¿sí?, a pedir que me ingrese A y pedir que me ingrese B para que el ciclo mientras vuelva arriba y me vuelva a controlar que lo que acabo de ingresar sea distinto de 0. Si no es distinto de 0, vuelvo otra vez a repetir. Termina el ciclo mientras cuando yo ingresé 2 ceros, simplemente me queda por mostrar todo lo que obtuve, la cantidad del intervalo 1, la suma del intervalo 2, que es lo que me pedía, el total de A, el total de B, el total general, la mayor diferencia y la menor diferencia. Todo eso es lo que yo tengo que hacer para que el ejercicio, que lo puedo hacer acá, a ver si tengo todavía que configurar. Sí, tengo. Esto que tengo acá yo es lo que se llama una entrada predefinida, ¿sí? Yo cargué números al azar para que el programa los tome automáticamente cuando yo pongo a ejecutar. Esto lo hace PCIN, ¿sí? Para que yo no tenga que poner números todo el tiempo, entonces los ingresa solo. Yo fíjense que ingresé 55 y 12, me dice que la diferencia entre 55 y 12 es 43, está correcto. Acuérdense que los intervalos bueno, después vamos a ver cuáles son, pero los vamos a ver para repasarlo después. Ingresé 10 y 5, me dice que la diferencia es 5. Ingresé 10 y 25, me dice la diferencia entre 10 y 25 es menos 15, le calcula la diferencia. 35 y 10, la diferencia es 25. 98 y 15, la diferencia es 83. Y lo último que hace es, me pide A, yo ingresé 0 y 0, termina, y me muestra todo lo que yo hice. Cantidad del intervalo 1, no había ninguno de los que me pedía, ninguno de los grupos cumplía esa condición. La suma del intervalo 2 sí, encontró algunos, entonces me suma 180. El total de A, 208, el total de B, 67. El total de general, que son todos los números que ingresé, 275. La mayor diferencia es 83 y la menor diferencia es 5. Si yo miro por acá, 83 es esta diferencia y la mayor es 5. La menor es 5, perdón. La mayor es 83, la menor es 5. El ejercicio está correcto, ¿sí? Si le saco el predefinido y lo vuelvo a ejecutar, le puedo ingresar 2 ceros y el ejercicio termina, está correcto. Si ingreso 0 y 15, ya directamente me da, o sea, si ingreso 15 y 0, también que es otra posibilidad, me da la diferencia. Después puedo ingresar 68 y 12 y me da la diferencia. Y así puedo seguir ingresando hasta que yo ingrese 2 números ceros,
¿sí? Donde me da todos los resultados que yo pedí. Esto, si yo muestro mi diagrama, que es lo importante también para poder comprenderlo, fíjense que yo voy a tener las definiciones acá arriba, la inicialización, el ingreso de los dos primeros lotes de datos. Si yo acá ingreso 2 ceros, esto se termina porque me da falso y sigue y sale afuera. Si no, puedo seguir ingresando números. Perdón, primero los voy a controlar, voy a calcular la suma, voy a preguntar por el primer intervalo y los voy a contar, voy a preguntar por el segundo intervalo y los voy a sumar si es que me da positivo, si me da verdadero, perdón. Voy a calcular la resta para mostrar la diferencia con cada uno de los números. Si esa resta me da positivo, la voy a contar como un dato general, ¿sí? Encontré una resta que sea positiva, entonces la cuento. Si es la primera resta que me da positivo, voy a asumir que es mayor y menor diferencia. Si no, voy a preguntar si es mayor que mayor, lo voy a reasignar. Y si no, vuelvo a preguntar si es menor que el menor y lo voy a reasignar. También voy a acumular todos los valores de A, todos los valores de B y todos los valores de los dos números a la vez, o sea, la suma general. Voy a volver a preguntar para que me ingresen A y B, y esto vuelve arriba, ¿sí? Vuelve arriba, perdón. Vuelvo arriba y vuelvo a preguntar si esos dos números que ingresé por último no son ceros. Si son ceros, salgo y muestro directamente todos los carteles con cada uno de los resultados que obtuve. Vamos. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hablen ahora o callen para siempre porque esto se termina, dijo. Sí, Mauro. Señor Bruno. Yo tenía una duda porque no entendí bien el punto C, digamos, cómo lo ingresó. De imprimir cada vez que A y B, y la diferencia entre A y B, si esta diferencia es positiva, determinar la mayor y menor diferencia. Bien. Eso está de vuelta. Volvimos con el ejercicio. El inciso tercero, que era el que más se complicaba justamente, decía imprimir cada vez A y B. ¿Sí? Eso yo lo hice en esta parte, en línea 18. Escribir, y dije, la diferencia entre A y B, ahí estoy mostrando los dos números que ingresé. ¿Sí? Eso es escribir, imprimir cada vez A y B, y la diferencia entre A y B. Eso es lo que me pedía el ejercicio. Eso es, para calcular la diferencia yo tengo que restarlos, o sea, tengo que restar A menos B, que es lo que calculé arriba. Ese cálculo de la diferencia entre A y B lo asigné a una variable resta, para después hacer toda esta línea, donde puse la diferencia entre A y B, o sea, los números que acabo de ingresar, es y muestro el valor de la variable resta. ¿Eso qué hace? Cuando yo ingreso un número, supongamos, 25 y 14, 25 menos 14, ¿cuánto es? 11, muy bien. Entonces hace eso, ¿sí? Me muestra. Eso, toda esa línea que yo escribía recién, me hace esta línea que está acá. Fíjense que cuando yo le hago clic en la ventana de ejecución, me la muestra dónde está. Esa línea hace eso, la diferencia entre 25, que es el valor de A que yo ingresé, menos 14, que es el valor de B, me da 11, y es lo que me muestra la variable resta. De esa variable resta que yo obtuve, ¿sí? Esa variable resta, yo voy a obtener varios, todos los que vaya ingresando, ¿sí? De los que fui ingresando, voy a obtener varios. Puede ser que la resta me dé negativo o que me dé positivo, ¿sí? En realidad lo que me interesa son las que son positivas. Los que son positivos son los que son mayores a 0. Entonces, ¿yo qué hago? Los tengo que separar en un subgrupo. Como hacíamos, por ejemplo, cuando teníamos un montón de números y solamente nos interesaban los pares. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de que buscábamos el mayor de los pares? Ingresábamos un montón de números, pero solo nos interesaban los pares. Dentro de los pares, queríamos saber cuál era el mayor de esos pares. Para eso, nosotros, ¿qué hacíamos? Primero preguntábamos, para separar. Preguntábamos antes si eran pares y los separábamos. Acá preguntamos si ese valor de resta que yo obtuve
¿sí? Es mayor a 0 porque tiene que ser una resta positiva. Si era positiva la resta, yo voy a contar todos esos datos que voy ingresando, que voy a obtener en el subgrupo, voy a tener una lista, pero voy a tener que hacer una sublista de esos grupos. Entonces, esa sublista tiene que tener un orden. Para que yo pueda aplicar la técnica del mayor o el menor, tiene que tener un orden. En el orden, el primero que encuentre va a pasar a ser el mayor o el menor, en este caso mayor y menor a la vez. ¿Cómo hago para que tengan un orden? Simplemente cuando encuentro el primero, lo cuento, ¿sí? O sea, voy a usar un contador, ¿sí? Ese contador va a ser incrementado en 1, cada vez que lo incremento en 1, se va a ir incrementando cada vez que encuentre una resta positiva. El primero de esa lista, o sea, cuando el contador que utilicé auxiliar, ¿sí? Cuando el contador auxiliar sea igual a 1, significa que la resta positiva que yo encontré, ¿sí? El valor de la resta positiva, es el primer valor que encontré. Entonces, ese valor pasa a ser el mayor y el menor de la lista que voy a formar con todas las restas que sean positivas. ¿Sí? Cuando ya encontré más de 1, o sea que esto no va a ser igual a 1, o sea que va a pasar a ser el segundo dato, tercer dato, cuarto dato, o sea, así y así subsiguiente, yo tengo que saber si ese valor de resta es mayor que lo que tengo guardado como mayor. Para eso pregunto, ¿es mayor que mayor? Si esto me da que sí, vuelvo a acumular, cambiar, ¿sí? Esa resta que encontré ahora como mayor, y si no, pregunto también si es menor que el menor. Si es así, lo vuelvo a guardar. ¿Esto qué hace? Vuelvo con el tema de las entradas para que sea más fácil de ver porque está hecho para eso. Si yo miro, en la entrada que yo dejé predefinida tengo 55 menos 12. 55 menos 12, la diferencia es 43. 10 menos 5, la diferencia es 5. Estas dos son positivas, ¿sí? O sea que estas me las va a tomar dentro de esa sublista que yo estoy armando. Ingresé 10 y 25. La diferencia entre 10 menos 25 es menos 15. Esta ya no, porque esta es negativa, entonces esta no me importa. Directamente la saco y no me interesa ese grupo de datos porque para eso, para el mayor y menor. 35 menos 10 me da 25. Acá ya empiezo a comparar. Tengo este como mayor, este como menor, este es mayor que este, no, este es menor que este tampoco, entonces me quedan estos dos como los dos mayor y menor. 98 menos 15 es de 83. Ahora sí, ya tengo un número mayor que el 43, pasa a ser 83 el mayor. El siguiente número de datos que ingreso es el doble cero, entonces me queda la diferencia mayor es 83, la menor diferencia es 5. Porque fui guardando a medida que iba pasando las diferencias positivas. Este, que no es positivo, no me interesa, entonces directamente no lo tomo. ¿Sí? Sí, ahora sí se entendió. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda de esto? La gente que no lo entendió ni un poquito para poder mirarlo cuando estaban, ¿les quedó claro o hablo para las paredes, diría mi viejo? ¿No? Nadie tiene dudas, chicos. Me asustan cuando no hablan. Quiero que me digan no entendí nada, usted explica horrible y no que me queden en silencio. Si no, el Estado me está pagando gratis, eso está bueno. Está pagando por no hacer nada. ¿Está? Bueno. Qué valientes que son. Bien. Ya estamos listos para el examen, Bien. Mauro. Sí, no, eso es lo que estoy viendo, que están re listos. O sea, lo siguiente que me queda por decirles es que practiquen y que estudien, vean todos los ejercicios. No sé si hace uno o el otro. Bien, practiquen todos los ejercicios que tienen acá. Los 62 ejercicios están hechos para que... bien, Lorena me dice que entendió, eso está buenísimo. Es para que todos los ejercicios están hechos en el orden. Vieron que a medida que íbamos avanzando, los ejercicios iban incrementándose en dificultad y en herramientas, lo que siempre hablamos, ¿sí? En capacidades que ustedes tenían. Ya tienen todos los ejercicios subidos al Classroom. Lo único que tienen que hacer es ir mirándolos, ¿sí?
leyéndolos primero, interpretando de acuerdo al resultado, ¿sí? Y tenerlo a mano el jueves. Pueden tenerlo. En esta modalidad virtual pueden hacer lo que quieran, pero lo que siempre les digo, esto es para ustedes, no es para mí. Así que ya va en cada uno, ¿sí? Ya es responsabilidad de cada uno. Más allá de eso, el jueves, el ejercicio, porque es uno solo, ¿sí? Es uno solo, así que el ejercicio es similar, obviamente, a este al 62. Lo único que va a tener cambiado distintas cosas y distintas dificultades. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, van a tener subido este acá el 62 para que lo tengan de ayuda también, para que lo vayan comparando y todo lo demás. No me queda más que decirles que practiquen y nada más. Sí, Pedro. Pensé que me ibas a hablar, perdón. No, sí, iba a decir algo, pero no tiene sentido. Si no es un insulto, no vale. No, por favor, sería... No, bueno, preguntarles si alguno quiere preguntarme algo más antes de que lo deje. A mí lo que me pasa particularmente, Mauro, es lo que te vine diciendo siempre, es como que me cuesta eso que vos decías al principio, podría ser armar la secuencia, la interpretación, digamos, de ir extrayendo el dato y después poner en la sintaxis desarrollar el proceso, digamos. Y cuando empiezo a desarrollar en la sintaxis, ahí me aparecen, ¿viste?, las múltiples preguntas y no sé para qué lado correr primero. Es como que me enredo yo solo, digamos, en el proceso. A lo que yo voy. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo hago para saber si una variable es positiva? ¿Es positiva? Ajá. Es mayor a 0. Tengo que ponerlo dentro de una condicional lógica que es un sí entonces. ¿Sí? Yo hago un sí entonces, esa variable es mayor a 0. Bien, eso lo sabemos. ¿Cómo hago para saber si una variable es un número par? Usamos el mod 2 igual a 0 o impar mod 2 igual a 1. El resto sea 0 o 1, depende de lo que buscamos. Bien, perfecto. Genial. ¿Cómo hago para saber si un número es negativo? Te pregunto si es menor que 0. Perfecto, genial. Luciano, sí, estoy por subir el ejercicio ahora más tarde, lo estoy subiendo en el blog. Me preguntaban en el chat, por eso estoy respondiendo. Esas pequeñas preguntas que yo les estoy haciendo ahora es lo que ustedes tienen que armarse en lo que hablábamos del tema de las herramientas, ¿sí? Yo sé cómo sacar un número a 0, cómo es un número mayor a 0 si es positivo. Sé cómo sacar un número par, ¿sí? Sé cómo obtener el menor. Lo único que tengo que hacer es juntar todo eso, ¿sí? Sé cómo contar números, o sea, cómo contar cantidades, en realidad no es cómo contar números, cómo contar cantidades, ¿sí? Sé cómo sumar valores para hacer un acumulador, porque lo que tienen que hacer ustedes es leer el ejercicio y simplemente fijarse dónde tienen que utilizar cada una de las herramientas que tienen para poder hacer eso, nada más. Para eso están los ejercicios de referencia que yo ya les di, ¿sí? Y para que ustedes vayan mirando y decir, bueno, mira, el enunciado pide que yo le diga la suma de tales números. Entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo hago para obtener eso? ¿Sí? Para eso sirve el tema de tener los ejercicios a mano. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Algo más que quiera preguntar? No hay mañana. Esto es como la dice en la película. No hay mañana. ¿No? Nadie. Bueno, está bien. Me veo a Bruno suspirando ahí, no sé qué estará pensando, pobre Bruno, que se le estará cruzando la cabeza. Niños, la modalidad va a ser la siguiente. El jueves, ¿sí? 19:30. Es más, ya está programado, está guardado y todo. Tengo el ejercicio hecho y listo y todo. 19:30 les va a llegar un mail, ¿sí?, a su casilla de correo con el ejercicio que tienen que resolver. Ustedes lo resuelven, lo hacen todo bonito en el PSIN, ¿sí? Generan un archivo PSC donde va a figurar su nombre y apellido, ¿sí? Separado por un guión bajo, porque si no, no les va a tomar, ¿sí? Su nombre y apellido, porque como es un solo ejercicio, así que con el nombre y apellido a mí me sirve, y me devuelven, se me mandan un mail con ese ejercicio en PSC y el diagrama de flujo, las dos cosas,
como veníamos haciendo los ejercicios hasta ahora. ¿Sí? Tienen tiempo hasta las 20:50, que es el límite de la clase. ¿Sí? ¿Me equivoco? Sí, 20:50. ¿Sí? O sea, de 19:30 a 20:50. Que son los 80 minutos de la cátedra. ¿Está? Esos ejercicios los voy a recibir para que puedan estar tranquilos todas las vacaciones. Se los voy a corregir y les voy a avisar después de las vacaciones recién. ¿Sí? Para carcomerles la cabeza y todo lo demás. Y por lo menos puedan disfrutar las vacaciones, che. Así que esa va a ser todo la cronología de todo esto. ¿Está? Como diría la gente más copada que la galaxia, que la fuerza los acompañe y los veo bueno, mañana, bueno, eso, como no los vi ayer, estuvimos separados de todo el tema virtual. Lo de mañana es similar, ¿sí? Mañana van a recibir un mail, bien, de la misma forma. Lo que pasa que mañana es un cuestionario de Google, ¿sí? Con multiple choice. ¿Está? Entran todos los temas que vimos, solamente lo que está en el Classroom es lo que está dentro de los temas que van a ir al examen de ingeniería de software. Solamente eso, no existe más nada, nada fuera de eso. ¿Está? Solo lo que está subido al Classroom como material y lo que ustedes fueron generando con su propio material a medida que iban haciendo los trabajos es lo que van a tener como prueba mañana. También, de la misma manera, van a recibir un mail, rellenen el formulario, eso es más automático, porque el formulario una vez que lo terminan y ustedes lo envían, a mí ya me llega la respuesta y van a tener los puntajes o lo que vayan teniendo como respuesta ahí directamente. Ese también, yo ese es más inmediato porque eso lo tengo que corregir antes del fin de semana, para que ustedes tengan la posibilidad de estudiar para el recuperatorio que vendría a ser el lunes, si me equivoco. No, perdón. Lunes 5. Lunes 5, tienes razón. Lunes 5. ¿Está? Ese sí, les voy a mandar un mail con la calificación de cada uno para que ustedes tengan en cuenta que si aprobaron o no. Así que los veo, si Dios quiere. No, ya no los veo. Directamente los veo pronto. Los veo pronto. Cualquier duda o consulta que quieran hacer, me mandan, ya saben, un mail, no hay ningún problema, y nos estamos viendo virtualmente cuando quieran. ¿Está? Y después les voy a avisar por Classroom, obviamente va a quedar avisado el tema de cuándo se retoma, el tema de las clases y todo eso. ¿Sí? Así que no pierdan contacto por ahí, revisen los mails, no dejen de revisarlo, ¿sí? Ni le saquen las notificaciones por las dudas. Ahí está. Chicos, gracias y nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Profe, buenas No, noches. mañana. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Mauro.